Nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios 12:1. Continuamos con el tema maravilloso que se llama los dones del Espíritu de Dios. ¿Cómo se manifiestan los dones? Vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio de Facebook, totalmente en vivo, nuestra página Fe y Poder Guadalajara y nuestra página Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida en este servicio de exaltación, adoración y alabanza a nuestro Rey. Sea usted bienvenido. El Señor tiene una palabra específica, y si usted se espera ahorita al final, va a recibir un milagro creativo, sanidad, ahí donde está. Van a ser restaurados órganos, van a ser restaurados músculos, tendones, riñones van a ser sanados, pulmones se van a hacer nuevos, un corazón nuevo va a ser puesto, personas van a ser sanos de migrañas que tienen años ya enfermos con dolores de migrañas, van a ser sanos. Personas con problemas de hepatitis también van a ser sanos. Personas con problemas musculares que a lo mejor ya te iban a operar de la columna, pero vas a recibir, hoy es el día para recibir ese milagro creativo, una columna nueva, en el nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 dice: pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche maravillosa. Te bendecimos, Señor. Te honramos porque tú has sido bueno, porque eres un Dios fiel que nunca falla. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu gran bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Hoy desatamos la sabiduría y la revelación de Efesios capítulo 1 versículo 17. Esa sabiduría que proviene de lo alto, del Espíritu de Dios. La sabiduría de Proverbios 3 y 8, que es más preciosa que el oro y la plata. La sabiduría que viene del Espíritu de Dios en esta noche sobre cada creyente o cada oyente, en el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Yo declaro que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo en manifestación aquí en la tierra. Somos, en el nombre de Jesús, la iglesia gloriosa del Señor Jesús. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el nombre de Jesús yo derribo todo argumento de la mente natural de cada oyente, en el nombre de Jesús, y declaro que son alumbrados los ojos de su entendimiento, en el nombre de Jesús, y derribo todo argumento que se levanta en esa mente natural, en el nombre de Jesús, y la llevamos cautiva a la obediencia a ti, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. La mente de Cristo ahora mismo en manifestación la llamamos y declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y mi hoja no cae, todo lo que hago prospera, en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted repite esa oración cada vez que venga aquí a la iglesia, a la congregación, usted va a entender toda la sabiduría de Dios que estamos hablando aquí al frente. Primera carta a los Corintios 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren, no quiero que desconozcan acerca de los dones, los regalos. Y una traducción dice: no quiero que desconozcan acerca de lo espiritual. Lo más importante en la iglesia, después de nacer de nuevo, después de conocer a Cristo, después de tener la seguridad de la salvación, de que vamos al cielo porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y que nacimos de nuevo, que vamos al cielo y no vamos a perecer en un infierno por una eternidad. Después de todo ello, debemos de conocer el poder de Dios, debemos de ver en manifestación el poder de Dios, debemos de ver en manifestación los dones y los regalos del Espíritu de Dios. Dice el versículo 8: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, al otro
por el mismo Espíritu a otro don de sanidades, por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y hoy estamos viendo el tema de el don de profecía. Es el último don que estamos viendo ya. Ya todos están en nuestra página de YouTube, amigo que me ves por internet. Ahí puedes encontrar la serie de los dones del Espíritu de Dios. Los puedes encontrar en listas de reproducción en YouTube, en nuestra página de YouTube, Faith Power Guadalajara. Y está totalmente ubicados del 1, 2, 3, 4, 5, de tal manera que no te puedas perder ninguna de las enseñanzas y puedas fluir con el Espíritu de Dios correctamente. Don de profecía es uno de los dones más juzgados, más criticados. Inclusive son uno de los dones de que en la iglesia no permiten algunos pastores que fluyan las personas en este don, porque se ha hecho mal uso de este don. Se ha utilizado la mente natural, se ha utilizado la experiencia, se ha utilizado el chisme, se ha utilizado muchas cosas para que el don de profecía. ¿Qué es don de profecía? Es una emisión sobrenatural, donde Dios habla a favor del creyente para darles una palabra de exhortación, una palabra de edificación y una palabra de consolación. Primera carta a los Corintios 14 nos dice que la profecía en el Nuevo Testamento tiene tres funciones. Versículo 3 dice, primera carta a los Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, la palabra profética por sí misma no es más que un vehículo, es un canal por el cual fluyen otros dos dones más, que es el don de ciencia y el don de palabra de sabiduría. La palabra profética en el nuevo pacto es literalmente para exhortar, para motivar, para consolar, para edificar, para ayudar a las personas que están acongojados, sufridos, que vienen con un problema mental ahí, con un problema que tuvieron en su casa, en el trabajo, si andan decepcionados, si andan oprimidos, deprimidos. La profecía viene precisamente para darnos una palabra de consuelo, una palabra que nos motive y que nos dé la seguridad de que nuestra vida está bien en Cristo Jesús, de que hemos elegido lo mejor en Cristo Jesús. Palabra profética. La palabra profética también se utiliza como un medio por el cual fluyen otros dos dones, que es palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Sabiduría, saber el futuro; conocimiento, conocer el presente o el pasado. Y fluyen a través de la profecía. De antemano, la profecía, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento ya estaban en el Antiguo Testamento en manifestación. Ya estaba en manifestación la fe, los milagros y las sanidades. Los únicos dones que no estaban en manifestación, son diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esos comienzan a surgir en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, todo profeta sobre el cual venía el Espíritu de Dios, todos los profetas, algunos profetizaban con palabra de sabiduría, palabra de ciencia, daban un conocimiento del presente, proyectaban también hacia el futuro y veían al Mesías veían ellos siglos antes la venida de nuestro Señor Jesús. En un cordero veían ahí ellos. Isaías profetizó acerca de la venida, diciendo en Isaías 53, versículo 5, que por las heridas de Jesús habíamos sido sanados. Y todo eso vamos a comenzar a ver a partir del domingo. Vamos a dar la medicina para todo el creyente. La medicina para esta humanidad. Vamos a comenzar a hablar este domingo de la medicina. Así es que, amigo que está por internet, vamos a ver cápsulas de sanidad. Este domingo vas a poder tomar una cápsula para que seas sanado de cualquier enfermedad incurable. Y van a ser 31 cápsulas que vamos a dar para los 31 días de cada mes, con la finalidad que al 31º día
la persona pueda ser libre de toda enfermedad y de toda dolencia, por más incurable que se vea. Así que este domingo comenzamos con cápsulas de sanidad. No te la puedes perder. Es un tema del Espíritu de Dios, no es mío, no se me ocurrió a mí. Solamente el Espíritu Santo me dice: dales una cápsula de mi poder sanador, de mi medicina, dales una cápsula para que ellos no tengan que morir antes de tiempo. Dales una cápsula. Y les vamos a dar 31 cápsulas, una para cada día de cada uno de los meses, para que usted pueda tomársela. En Proverbios 4:20 dice que es medicina. 21. Está atento a mi palabra, porque mi palabra es medicina, dice el Señor. Así es que continuamos. El don de profecía. El don de profecía podemos verlo también. Mire, una cosa es fluir con el don de profecía, y otra cosa es ser un profeta. No es la misma. El don de profecía podemos fluir todos en un momento de nuestra vida, pero el que profetiza continuamente, ese es llamado a ser profeta. ¿Okay? Como les digo, le puedo poner infinidad de ejemplos de falsos profetas, porque son hijos de Dios que han profetizado acerca solamente de lo que piensan ellos, acerca de sus sentimientos. Han profetizado chismes, han profetizado mentira, y todo eso es muy grave. Pero yo quiero que cuando usted profetice, realmente profetice por el Espíritu de Dios y no sea engañado. Ok, entonces mire, vamos a ver un caso en el capítulo de los Hechos, en el 21, Hechos 21, y vamos a ver ahí cómo había un profeta llamado Agabo, pero también había unas mujeres que eran profetisas. Es decir, no todo el que profetiza es un profeta, para que usted me entienda. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 21, y por ahí creo que a partir del versículo 8 viene esta historia. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice el apóstol Pablo: este tenía 4 hijas doncellas, y dice que profetizaban. Mire, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Mire, si las hijas de Felipe, las 4 hijas de Felipe, las 4 guapas hijas de Felipe, estas mujeres profetizaban, mi hermano. En la asamblea profetizaban, cuando se reunían los discípulos. Pero sin embargo, ya tenía varios días el apóstol Pablo y no le habían dado un mensaje de Dios para el apóstol Pablo. Lo que quiere decir que estas mujeres que profetizaban no eran profetas, solamente que profetizaban en ciertas ocasiones, no continuamente. Un profeta es alguien que profetiza continuamente, inclusive alguien que puede estar profetizando todos los días. Entonces mire, dice que tenía 4 doncellas que profetizaban, pero no le dieron ni una palabra al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque permaneció, dice, permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Es decir, ya tenía varios días y esas mujeres no habían profetizado, lo que quiere decir que no era un don continuo en ellos. Por eso no eran profetas, eran mujeres que profetizaban, así como puede haber hombres que puedan profetizar. Pero no, si no profetizaban continuamente, significa que no tenían el don de profeta, para que usted me entienda. Ahora, pero aquí viene alguien que sí tiene el don de profeta. Mire, fíjese, versículo 10 dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo. A este sí el apóstol Pablo le llamó profeta, y refiriéndose a las 4 mujeres solamente dijo que profetizaban, no que eran profetas, para que usted lo capte, ¿ok? Dice: quien viniendo a vernos, es decir, el profeta Agabo vino a verlos, y tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. ¿Qué cree que estaba diciendo? Que lo iban a encarcelar y lo iban a entregar en manos de gente inicua para que lo golpeara, lo maltratara, inclusive lo apedreara. ¿Y qué cree sucedió? Ahora,
versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos saben que no era correcto? Esa actitud del apóstol Pablo no fue correcta, porque no obedeció a la voz del Espíritu dada por un profeta. ¿Se ha dado cuenta? Tenía varios días Pablo y no profetizaban las mujeres, lo que quiere decir que no eran profetas, solamente profetizaban. Eso nos da a entender que todos nosotros podemos profetizar en un momento dado. Mas si no profetizamos continuamente o erradamente estamos profetizando, pues no somos profetas. Sencillo, ¿verdad? Es fácil de entenderlo. Pero llegó el profeta Agabo y él sí dio una palabra de parte de Dios, lo que muchos días no les habían dado a las mujeres o las hijas del evangelista Felipe. Lo que quiere decir que no todos pueden fluir en el don de profeta, pero todos sí pudieran profetizar en un momento dado, pero no continuamente. El que profetiza continuamente es el que tiene el don de profeta. Y pudo dar una palabra el profeta llamado Agabo. No vamos a entrar en más detalles, solamente entendemos que Pablo no hizo caso a la voz del Espíritu de Dios, ¿ok? Cuando se le da una profecía, usted siempre tiene. Esto que usted ve ahí, si se fija, es una palabra es una profecía incluido o añadido con otro don. La palabra de profética añadiendo palabra de sabiduría, porque dice: así atarán a este hombre. Estaba hablando en futuro. ¿Cuántos saben que está hablando en futuro? Lo que quiere decir que tanto la profecía como la palabra de sabiduría y conocer el futuro ya estaba fluyendo en el profeta Agabo. ¿Sí captamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Entonces era palabra de profecía y palabra de sabiduría unidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 5. La palabra de sabiduría es una palabra, la palabra de sabiduría, 14, versículo 5. La palabra de sabiduría es mayor que los otros dos dones de inspiración. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son los tres dones que inspiran, son los tres dones por los cuales Dios se comunica con el ser humano, para que usted me entienda, ¿ok? Ahora, fíjese, palabra, sabiduría, profecía es mayor que diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, porque profecía no requiere, para que Dios dé una palabra en una iglesia, en un grupo de personas, no requiere básicamente de dos dones en manifestación. Es mayor porque en el de diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, hay una lengua que se puede interpretar donde Dios habla a sus hijos. Dios habla a las personas, uno habla en lenguas y otro interpreta. Entonces profecía es mayor. ¿Por qué? Porque es mayor, no mejor. Sí mayor, porque no requiere de dos dones, solamente uno para que Dios hable. Y en el de interpretación de lenguas se requiere que alguien hable en lenguas o que la misma persona hable en lenguas y él mismo interprete el don. Se requiere de dos dones en manifestación. Por eso la profecía es mayor, no mejor que el otro don, sino mayor en ese sentido, ¿ok? Ahora mire, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué mayor? Nuevamente les repito, es porque no requiere dos dones, solamente uno. El que profetiza le va a profetizar en su lenguaje natural, y el otro va a ver que alguien hable en un lenguaje celestial, lenguas o interpretación de lenguas. Es decir, que haya dos dones para que pueda Dios hablar a sus hijos. Entonces dice: mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Pero aquí es cuando se igualan. Por eso no es que sea mejor la profecía, como muchos que no creen en el hablar en lenguas. Dice: ¿para qué hablan en lengua los hermanitos? ¿Para qué fluyen en ese don de lenguas? Si dice el apóstol Pablo que es mayor el que profetiza, porque profetiza en el lenguaje natural de cada región donde están reunidos los hijos de Dios, los cristianos.
Entonces muchos critican las lenguas precisamente por eso. Pero cuando, mire, la profecía es igual a dos dones, es decir, profecía es igual a diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y aquí dice, mire, aquí dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, dice, pero aquí viene la frase, a no ser que las interprete, es decir, que se una otro don al de hablar en lenguas, para la interpretación en la asamblea, ¿ok? Cuando se unen los dos dones, entonces Dios habla. ¿Alguno de ustedes le ha tocado entender las lenguas? Cuando habla usted mismo en lenguas, ¿alguno de ustedes la ha entendido? ¿Alguno de ustedes, algún momento en su vida ha hablado en lenguas y ha entendido lo que dice en esas lenguas? Dice que se hablan misterios. Dice que Dios habla al creyente también a través de ese don. Dios habla y comunica algo del futuro o del presente. La palabra profética sola, sin sabiduría y sin conocimiento, es aquella que va a traer un mensaje para usted, darle ánimo. Pero ánimo en este momento, es decir, así como lo dijo con Josué, mira que esfuérzate, que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras que dio Josué, mi hermano, es palabra profética, es profecía pura. No incluye sabiduría, ni incluye palabra de conocimiento. Entonces son tres dones maravillosos estos, porque a través de esos dones Dios se comunica con el ser humano que tiene a Cristo en su corazón, con el nacido de nuevo. Dios se comunica. Mire, entonces estamos de acuerdo que es mayor, no mejor, ¿verdad? Pero cuando se unen los dos significa, a no ser que haya interpretación de esas lenguas, entonces se iguala la profecía a esos dos dones. Primera carta a los Corintios, la profecía como un beneficio para los indoctos, es decir, aquel que no conoce a Cristo. Primera carta a los Corintios 14, versículo 23, dice así: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos o incrédulos. ¿Quiénes son los indoctos? Son aquellos que no conocen a Jesucristo, que no conocen la palabra. Si todos hablan se reúnen en un lugar y todos hablan en lenguas y entran los incrédulos o los indoctos, ¿no dirán ellos, están locos? Por supuesto que van a decir que están locos, ¿verdad? Estamos locos. Y luego dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque Dios va a estar hablando a través de alguien. A su servidor, cuando estoy predicando, muchas veces estoy profetizando. Yo ni siquiera me doy cuenta que estoy diciendo una palabra para alguien. Y muchas personas dicen o piensan que uno habló algo porque conoce algo. Muchas ocasiones me ha pasado que las personas creen que yo dije algo porque conozco algo de ellos. En lugar de que anden pensando que el pastor es chismoso, ¿por qué no piensan que es el Espíritu de Dios? Por eso mucha gente, mi hermano, mucha gente, inclusive de aquí, de la iglesia, cree que yo hablo de ellos o que estoy diciendo de una noticia que me pasaron. Y estoy hablando y profetizando por el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que en ese momento el Espíritu Santo está diciendo algo que se corrija a alguien que anda mal. Pues yo no conozco a las personas, ni ando investigando, ni tengo un investigador privado. Y resulta que oyen a alguien, oye que dije algo y piensas que tengo un espía en un lugar siempre espiándolos ahí a ver cuándo el hermanito va a hacer algo malo, para que inmediatamente hay que pasar el reporte al pastor y que luego el pastor en la predicación esté diciéndoles todo lo que sucedió. Óigame, pues no descansaría yo para empezar. Yo no soy un vigil, óigame, no soy el policía de ustedes. Yo no soy un policía, yo nada más le doy la palabra y en muchas ocasiones hablo por el Espíritu de Dios y debe entender que es el Espíritu Santo. Entonces, mira, ahí va. Entonces, si entra un incrédulo, por todos es convencido, porque en la profecía habla en el lenguaje español, para que usted me entienda, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento? La profecía necesariamente tiene que ser juzgada por la palabra. Nadie puede dar una palabra profética y que se oponga a la palabra de Dios.
El día de hoy estaba hablando con unos hermanos pastores en un grupo de WhatsApp y les puse una enseñanza de sanidad, donde hablaban de que principalmente hablábamos cómo había recibido sanidad una persona que está enferma de cáncer, y que era a través de la palabra fe, que hablaba la palabra, porque la palabra en Proverbios 4, el 20 al 22 dice que es medicina, y el poder de la vida y la muerte está en tu boca, y tú debes de hablar vida, debes hablar la palabra todos los días, y en cierto momento, en un momento dado, desaparece la enfermedad, desaparece el quiste canceroso. Y esta persona dio su enseñanza, y luego salió uno ahí diciendo: oye, pero si esta persona sanó porque declaró la palabra, entonces ¿por qué Pablo no pudo sanar cuando decía que tenía un aguijón y que le pedía a Dios que lo sanara, y Dios le dijo: bástate mi gracia, y nunca fue sano? ¿Por qué Pablo no pudo sanar? Entonces significa que Pablo estaba mal, y esta persona que está diciendo que hablando de la palabra hay sanidad en lo que hablamos y creemos, oímos y creemos. Y tuve que ponerle un mensajito: hermano, el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, porque hasta eso desconocen mis hermanos pastores. No fue una enfermedad el aguijón de Pablo. Lo que quiere decir que si fue un espíritu inmundo que usaba a los judíos para perseguir a Pablo, para azotarlo, para apedrearlo, para perseguirlo y no dejarlo predicar el evangelio, ese ángel caído de Satanás, entonces significa que no era una enfermedad. Le puse ahí al hermanito. Lo que pasa es que usted tiene que tomar autoridad ahora y entender que no fue una enfermedad. Entonces dice, quiere decir que Pablo nunca pudo sanar. Si no, Pablo hubiera entendido que hay que empezar a declarar la palabra. Esta persona decía: bueno, entonces si hay que declarar la palabra, entonces ¿por qué Pablo no sanó del aguijón? Hasta que le puse: hermanito, es que el aguijón no era una enfermedad, hermanito. Y con todo el amor del mundo se lo puse, la verdad. Pero si usted viera en esos WhatsApp, mi hermano, si usted viera, Dios mío, están más enfermos que todos ustedes, los pastores. Que uno con dengue hemorrágico, que otro que se cayó de tal lugar, que otro ya están a punto de operarlo, que otro está a punto de morirse. O sea, es una tragedia en los hermanos pastores. Y cuando les pongo una enseñanza me sacan el aguijón del apóstol Pablo. Bueno, y luego puso el otro, 2 Corintios 11 versículo 29. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Lo puso un pastor todavía, otro pastor adicional, para respaldar lo que el otro hermano estaba diciendo. Porque yo le puse: mira, la palabra enfermedad, cuando lo habla Reina Valera, no significa enfermedad, tiene en su contexto y en su traducción, otras traducciones dicen que se trata de debilidad física. Él puso, y luego salió un pastor y puso: ¿quién enferma? Yo no enfermo. 2 Corintios 11, 29. Yo le puse 2 Corintios 11, 29, Biblia Arcas Fernández, Biblia Palabra de Dios para Todos, Biblia Nueva Versión Internacional, Biblia Dios habla hoy, y dice: ¿quién se debilita? Yo no me debilito. ¿Quién desfallece? Yo no desfallezco. Tengo que ponerles. Y la verdad que no lo hago por pelear, en todo el amor de Cristo, porque yo les aclaro y les digo: yo quiero que ustedes no mueran. Ustedes, pastores, necesitan vivir muchos años para servir al Señor, pero hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios a nivel pastoral, mi hermano. No creo que porque ve iglesias bonitas, alumbradas, con luces grandotas, alfombradas y con un montón de gente, pero pues si está el pastor enfermo, ¿cómo van a estar los feligreses? Y así hay muchos. Digo, no es una crítica, yo lo único que quiero es ayudarlos a ellos. La verdad es que siempre lo voy a hacer en el amor de Cristo, ¿ok? No es crítica para ningún pastor, para ningún líder. No es la idea mía, ¿ok? Ahora, ¿en qué nos quedamos? Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29. ¿Qué dice? Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué dice? Juzguen. ¿Qué significa que juzguen, mi hermano? El versículo 29 dice que juzguemos la profecía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ese texto bíblico, mi hermano, lo vemos en otra traducción, vamos a entender que la palabra juzgar significa que nosotros dictaminemos. ¿Entiende la palabra dictaminar? ¿Entendemos la palabra dictaminar? La palabra juzgar también se puede traducir como dictaminar. Pero también dice: los demás deben de discernir, dice la Biblia del Peregrino, deben de discernir.
Hagan un discernimiento, dice la Biblia latinoamericana. Y la Biblia, palabra de Dios para todos, dice: examinen lo que digan. Es decir, no, ¿cuál es el procedimiento en la profecía? ¿Cuál es el procedimiento correcto? Principalmente es examinar la profecía. Es decir, cuando alguien va a una palabra profética y va a contener palabra de sabiduría, va a hablar del futuro sobre una persona. Lo primero que debemos hacer nosotros es juzgarla y examinarla. Si proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía debe estar basada y no debe contradecir ningún precepto bíblico. Si alguien dice el Señor en este día que si no te acercas a Él, Él va a matar a tu hijo para que tú te acerques a Él, y tiene que ser rápido ya que vengas a la iglesia. Ahora, examinémosla, dictaminemos si es bíblico o no es bíblico, juzguemos si es bíblico o no es bíblico. Ahora, en la Biblia, ¿qué dice? Que Dios me dejó los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades para que yo sanara. En la Biblia me dice que Él envió a Jesús para que por su llaga yo fuese sanado. En la Biblia me dice que Él me sacia de larga vida. En la Biblia me dice que la perfecta voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Él dice en la Biblia que su deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Tercero Juan 2. Entonces, si yo digo que Dios dijo que me acercara a Él porque si no me iba a matar a un hijo, significa que es una profecía errada. Examinamos, ¿sabes qué? Hermanito, quítate con tu profecía y vete a otro lado. Esa profecía no es bíblica, no la recibimos. Ahora, si ustedes tienen problema para entender la palabra profética, ¿qué es lo correcto? Cuando alguien profetiza, aquí está la profecía, pastor, examínela. Y usted me dice si se la retransmito al hermano que Dios me dijo que se la diera. Eso es lo correcto. ¿Por qué cree que no permitimos aquí, por ejemplo, regularmente en la iglesia? A ver, ve, Michelle, por favor. ¿Qué se hace comúnmente en las iglesias tradicionales? En las iglesias tradicionales está la hermanita Michelle sentada ahí. Está la hermanita Michelle. La voy a llenar del Espíritu Santo. Es que muchos mojan para que recibas un milagro, ¿sabes? Es una manera de ministrar. Está la alabanza. Hermanita Michelle, dice el Señor, y luego empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y luego dice el Señor estas palabras, hermanita Michelle. Dice el Señor que cuando tengas tus hijos, los lleves a la iglesia, porque si no, Él te va a matar uno de ellos si no los llevas a la iglesia. Amén, dice el Señor. Gracias. ¿Qué pasa, mi hermano? No tomaron en cuenta al pastor, no les importó el pastor para que examinaran la profecía. Debemos examinar la profecía. ¿Qué hace un buen profeta? Pastor, aquí está esta hojita que escribí la profecía y es para fulano hermano. Atentamente, Jesucristo. Por favor, analícenla si es bíblica. Usted me la regresa el siguiente viernes, siguiente domingo, y usted me dice si se la doy. Ok, hermanita, ya la examiné, si es bíblica. Bueno, se la puede dar al hermano. No se la tengo que dar yo, se la tiene que dar usted, porque usted es el que Dios le dijo que le dijera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ya se examinó y se verificó que fuese bíblica, que no se opone a la palabra. Pero ¿qué hacen en la iglesia tradicional, mi hermano? Hay un relajo, todo el mundo profetizando y imponiendo manos. Por eso es que nosotros no permitimos eso, porque queremos que toda palabra profética sea examinada. Eso es lo que la Biblia dice y tenemos que hacerlo así. Y no que tenemos que crear un desorden. Tenemos que dictaminar si es bíblico o no es bíblico lo que salió como palabra profética, incluyendo sabiduría del futuro o del presente. ¿Por qué? Porque no queremos avergonzar al Espíritu de Dios. Queremos que usted sea un buen conducto por el cual fluye el Espíritu Santo. Me ve, amigo, por internet. Usted también tiene que fluir correctamente, no nada más es decir, soy profeta y empiezo a hablar. No se trata de eso. Siempre debe examinarlo a alguien que está, por lo menos en conocimiento, un anciano de la iglesia. Si no es el pastor, un anciano que ya tiene muchos tiempos,
Los que trabajan continuamente con el pastor y tienen mucho tiempo y conocen la palabra, deben de examinarla. Toda profecía se debe dictaminar, se debe discernir si es bíblico o no y si proviene del Espíritu de Dios. Por eso mucha iglesia ha errado. La gente en muchos lugares ahí le hacen caso a todo lo que el profeta dice. Y no soy en contra de los profetas. Lo que quiero es que el profeta profetice conforme a la palabra. Para que alguien profetice, yo he escuchado tanto a mi pastor como a otras personas que se debe tener bastante tiempo y conocer bastante la palabra para poder profetizar por el Espíritu de Dios. Si no, imagínense, había una mujer allá que profetizaba allá en Sinaloa y se dejaban guiar por lo que la profeta decía. Hasta el pastor, no, pues que hable la profeta, a ver qué nos va a decir Dios ahora. Y que en cada reunión querían que hablara la profeta. Óyeme, mi hermano, esas reuniones terminaban todos, se los llevaban al hospital, todos mal terminaban. Por eso, no todo espíritu. Mira, 1 Juan capítulo 4, primera de Juan. Entonces la profecía debe tener un orden. Primero uno dice, 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Va a hablar el profeta y todos los demás van a juzgar si es bíblico o no es bíblico lo que van a decir. 1 Juan capítulo 4, versículo 1, primera epístola 4, 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. Mire, ya está el espíritu del anticristo. Tanto usted, la palabra que escuche por un predicador que no conoce palabra, mi hermano, no es Cristo hablando por la persona. Si una persona está predicando aún de un púlpito y no conoce la palabra, mi hermano, esa persona está operando en el espíritu del anticristo. O opero en el espíritu de Cristo, o opero en el espíritu del anticristo. No hay más. Entonces, si la persona no está operando en el espíritu de Cristo, tiene y debe de estar operando fuerzas en el espíritu del anticristo, es decir, solamente hablándole una mentira. Entonces aquí hay una verdad y hay una mentira. Personas se han dejado engañar por la mentira, porque creen que su servidor no profetiza o no habla por el Espíritu de Dios, y creen que otros predicadores, que entre comillas supuestamente saben más, creen que son mejores. Y ellos han adoptado el espíritu de error, porque la Biblia habla de un espíritu de error, en lugar de hablar del Espíritu de Cristo, mi hermano. Pero el Espíritu de Cristo siempre viene a dar vida, nunca viene a destruir. Todo aquello que venga a destruir, a contender, a traer pleitos, mi hermano, todo eso es el espíritu del anticristo. Todo aquello que viene a quitarle bendición, y en lugar de que usted vea sanidad en su cuerpo, está más enfermo, óyeme, quite ese espíritu inmundo, ese espíritu que está yendo influenciado por Satanás directamente. Hay mucha gente predicadora por internet, mi hermano, frente a una pantalla. Digo, si un burrito rebuzna y ahora empieza a hablar, ya están por internet también ahí hablando. Y muchos predicando la palabra ahí, pero porque hay una pantalla, porque todo es fácil ya. Por celular ya se puede hablar por Facebook, por YouTube. O sea, todo el mundo no va a hablar porque tiene boca. No es así el asunto. No es así. ¿Ok? Entonces dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahí viene el problema. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, mi hermano. Pero la palabra más profética más segura, si no se conoce realmente y no se tiene discernimiento y revelación de la palabra, el que esté predicando la palabra es el espíritu del anticristo, y es un falso profeta, porque está profetizando en base a lo que ya está escrito, pero lo está hablando por su boca, y en ese momento está profetizando, y puede estar profetizando mentiras si no entiende y no conoce la palabra. ¿Estamos captando ahí? ¿Usted cree que fue inspirado por el Espíritu Santo este hermanito que escribió, digo con todo respeto, ¿no?, que escribió, pues Pablo no pudo sanar? Entonces eso de declarar la palabra, Pablo no pudo sanar del aguijón. O sea, es el espíritu del anticristo. Y el hermanito, creo lo que se ve que tiene muy buen corazón. No sé por qué lo veo, pero siempre ocupamos comprar algo. ¿Quién aporta? Y va el hermanito, yo aporto. Es el primero que está aportando ahí con los pastores.
Es que necesitamos hacer esta comida. ¿Quién aporta dinero? Es que se necesita porque un hermanito está en el hospital y ocupa dinero porque se le ponchó el carro ya y tiene su esposa enferma en la clínica 180. Y va el hermano, yo le deposito. O sea, es un muy buen corazón. Pero un corazón errado, mi hermano, con el espíritu del anticristo, no va a prevalecer aquí en la tierra. No va a prevalecer. O sea, muchos operan en el espíritu. Muchos operan en el espíritu del anticristo por ignorancia. ¿Me explico? No porque deseen contribuir con el anticristo. El anticristo es todo aquello que se opone a la palabra. Cristo es la palabra y aquello que se opone a la palabra es el espíritu del anticristo. ¿Estamos entendiendo? Yo prefiero estar mejor con el espíritu de Cristo en lugar de tener el espíritu del anticristo. Pero ¿qué creen? Ya está en el mundo ese espíritu y ya está contaminando hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo están contaminados con ese espíritu inmundo. Por eso muchos hermanos tristemente han muerto antes de tiempo. Tristemente lo podemos decir. Ok, entonces estamos de acuerdo que no debemos de creerle a todo espíritu, ¿verdad? No todo el que profetiza siempre debe escribir la profecía y traerla para examinarla. Pero ese orden no seas. Aquí en esta iglesia no se había seguido. Anteriormente, mi hermano, profetizaban y no nos tomaban en cuenta. Profetizaban de puras mentiras, hasta que detectamos esas mentiras. Oye, hermano, ¿cómo anda profetizando esto si eso no es bíblico? ¿Por qué profetiza eso si esto tampoco es bíblico? Era un desorden. Eso no es correcto, mi hermano. O sea, cuando alguien se reúne y se reúne con una persona que no conoce palabra, mi hermano, va a ser un desastre. Una iglesia que no conoce palabra y se reúne, es que nos vamos a llenar del Espíritu Santo, a hablar en lenguas y nos vamos a profetizar unos a otros. Dios mío, van a terminar locos. Si no, es que todo esto debe ser con conocimiento de la palabra. Mi hermano, aquí en esta iglesia han dado profecías falsas. ¿Dónde están esos que dan profecías falsas? ¿Dónde están? Ya no están. Pero estaban profetizando. Entonces no se dejaron guiar por el Espíritu de Dios ni por su pastor. Si el Señor me puso el pastor aquí era para que yo fuera el guía de ellos y ahorita estuvieran fluyendo como profetas. Pero no quisieron profetizar por su cuenta sin un guía espiritual. Aquí mi hermano ahí, ¿a dónde están las profecías? ¿Dónde están esas personas? Se perdieron. Pero bueno, en fin. Ok, entonces por eso siempre debe haber un anciano en un lugar donde están hablando en lenguas y donde va a haber dones del Espíritu. Siempre debe estar un anciano porque hay que juzgar la profecía. Eso es algo normal, que siempre esté un anciano, uno que conozca más la palabra que todos. No necesariamente tiene que ser pastor, pero si está errado el que está ahí profetizando, más errados todos los demás, pues imagínense, no va a terminar. Dios mío. Ok, entonces 14:30 de Primera de los Corintios. Quisiera avanzar más. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, ¿qué dice? Calle primero. ¿Se ha dado cuenta que es un orden? Si uno está hablando proféticamente y de repente viene una revelación a alguien y quiere profetizar en ese momento, pero el otro ya está profetizando, ¿qué tiene que hacer? Cállese, por favor. Ya que termine de hablar ese profeta, entonces el siguiente se calla el profeta y el siguiente profeta empieza a hablar. Debe ser por orden. Pero me ha tocado en lugares, mi hermano, está profetizando uno en una esquina y el otro está profetizando en otra esquina. Dios mío, eso no es bíblico tampoco, ni tiene un orden. ¿Para qué? Porque la profecía se tiene que recibir, se tiene que examinar y tenemos que saber por qué dan la palabra profética. Ese es el orden de Dios, ese es el orden correcto en que podemos fluir. ¿Para qué? Con la finalidad de que todos seamos correctamente guiados a través de la profecía. ¿Estamos entendiendo ahí? Para que todos seamos guiados con la profecía. Así es que van a juzgar, dice, si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, dice el apóstol Pablo, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se ha dado cuenta? O sea, ¿cómo podemos consolar a alguien si y el otro Dios mío, no le entendemos nada.
O le pongo atención a uno o le pongo atención al otro. Entonces tiene que ser por orden. No vamos a impedir que usted profetice, ni tenga miedo en profetizar. Quiero que profeticen, pero que lo hagan correctamente. ¿Estamos entendiendo? Correctamente. Para que sean exhortados, y significa que sean para que sean animados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Ni un profeta puede decir: Señor, hermanos, que estoy profetizando y usted me está cortando la inspiración y estoy profetizando. Espere primero que hable el otro profeta. Es que si no profetizo en ese momento se me va a ir la idea. Entonces no es el Espíritu Santo. Se me va a olvidar la profecía. Bueno, entonces no es el Espíritu Santo. Entendamos. Como cuando salió aquella hermana con mi tía, con el esposo de mi tía. Dice el Señor que ya no te vayas a la cantina a Los Parrales. Ya sé. Todos los chismes se lo pasaba mi tía a esa señora, pues. Son de las iglesias más tradicionales y religiosas de la zona de allá de norte de Sinaloa. Profetizan a cada momento. Digo, siempre un profeta debe tener buen testimonio, porque el que profetiza y no tiene buen testimonio, nadie le va a creer. Nadie le va a creer, mi hermano. O sea, nadie nos va a creer, ni a mí me va a creer. Si conocemos algo de alguien que anda mal espiritualmente hablando y está profetizando, Dios mío, pues es que ¿cómo le voy a creer a este hermanito? Pues si mira. No podemos tener, un profeta debe tener buen testimonio con los de adentro de la iglesia y con los de afuera. Porque puede venir usted como un santurrón aquí y una aureola acá arriba, pero allá es un demonio, allá en su colonia. Es un demonio allá en la colonia, Dios mío. Entonces, entendamos, debe tener buen testimonio un profeta. Amigo que me ves por internet, no seas un demonio en la calle y en la iglesia seas un santurrón, porque eres un hipócrita. ¿Ok? Entonces, mire, debe ser por orden. ¿Estamos de acuerdo? Uno calle, el otro hable. Cuando el otro termine de hablar, el otro comienza a profetizar. Y si se le fue el rollo, es que no era profecía de Dios, era su invento. ¿Entendemos? 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Estamos entendiendo? No es un Dios de confusión, sino de paz. Dice la Dios habla hoy, porque Dios es Dios de paz y no de confusión, siguiendo la práctica general de las comunidades cristianas. Siguiendo la práctica de las comunidades cristianas. La Reina Valera 1865 dice: porque Dios no es autor de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de desorden o de disensión o de contienda. Una vez me escuchó, donde yo me congregaba en la ciudad de Los Mochis, dijo un hermanito: se dio una palabra profética para fulana persona. Y en lugar de alegrarse, dije: oh, qué bueno que le dieron palabra profética, qué buena onda. Pero ¿qué hicieron estos dos hermanitos? Yo los oí, los dos eran muy carnales, los hermanitos. Uno está de pastor allá en Los Mochis todavía, y el otro no sé si se fue por allá a otro país de pastor. Los dos, que los dos son pastores ahorita. Y uno le dice al otro: oye tú, qué bárbaro, ¿por qué el Señor no me usó a mí para esa palabra profética? ¿Por qué no fui yo? Y el otro le contestó: sí es cierto, ¿verdad? O yo, ¿por qué no? Dios mío. Entonces ellos no permitían que fluyera el Espíritu de Dios por otros, más que ellos tenían que ser los profetas. Todas son actitudes incorrectas. Todas son actitudes incorrectas. Con el Espíritu de Dios no debemos de jugar de esa manera, ¿ok? 1 Corintios 14:37: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta, entienda ese procedimiento o ese método de cómo fluir con la profecía. Primero hable uno, el otro calle, y luego que terminó de hablar el otro hable. Eso debe ser todo en orden, con buen testimonio de la persona que está dando la palabra profética y juzgada por un anciano. Ese es el procedimiento de la profecía. Si no era un anciano que juzgue la profecía, mejor anótenla en un libro y luego busque un anciano y dígale: es bíblico esto que me dio el Señor para fulano hermano.
ya que lo examine y diga si es bíblico, entonces retransmíteselo. Estamos entendiendo la manera de cómo debe de fluir la palabra profética en las iglesias de Cristo, ¿ok? De esa es la única manera en que puede fluir correctamente. Entonces, si alguien se cree profeta, reconozca de qué manera debe de fluir. Si alguien se cree profeta, ¿ok? No debemos de creernos profetas nada más por creernos profetas. ¿Estamos entendiendo ahí? Hay personas que se comunican entre ellos como profetas. Oye, profeta fulano, oye, profeta fulano. Un profeta nunca anda diciendo que es profeta. Cuando el profeta Kenneth Copeland fue con el pastor, dice: no me presentes como profeta. Así que nos comentó el pastor, que le dijo que Kenneth Copeland es un profeta, un maestro de la palabra, y al parecer va por un apostolado, no sé. Pero al parecer también el Señor le confirmó ya un apostolado. Entonces, pero él mismo dijo: sabes que no me presentes como profeta, preséntame el hermano Kenneth Copeland. Y así lo presentaron cuando estuvo con el pastor. Si no, escuche o vea los videos esos. Ok, entonces 14:38, más el que ignora, ignore. Siempre va a haber personas que van a ignorar esta instrucción. Siempre va a haber personas que van a ignorar la manera correcta de fluir de la profecía. Y en el 14:39 concluye el apóstol Pablo: así que, hermanos, procuren profetizar y no impiden el hablar en lenguas. Aquí no vamos a impedir nada de que dejen de hablar en lenguas o que dejen de profetizar. Procuren profetizar, pero hágase todo decentemente. ¿Y cómo? Y con orden. ¿Estamos captando? Es con orden, todo es con orden. Entonces ya el próximo viernes vamos a ver ejemplos de la profecía, que quería avanzar un poquito más pero yo creo que el próximo viernes ya terminamos. Todo debe ser con orden. El profeta, los espíritus deben estar sujetos a los profetas, y debemos de tener cuidado de quién recibimos la profecía, porque puede venir el espíritu del anticristo a hablarnos algo antibíblico, inmerso juntamente con la profecía. Entonces, de tal manera que si viene una palabra del anticristo, aunque sea el hermano muy espiritual pero no conozca palabra, puede venir una palabra del anticristo. Y ese es el problema, que la palabra del anticristo viene en contra de la palabra. Viene a que usted no sea edificado, porque lo único que nos fortalece, nos edifica, nos consuela, nos ayuda es lo que Dios dijo en su palabra, no una palabra del anticristo. Hermanitos, dice el Señor que se va a caer este edificio, así es que órale a correr todos. Pastor, muéstremelo con la palabra. Mi hermano, todas las palabras que usted oye, debe tener mucho cuidado con lo que oye. Dentro de las palabras inclusive que menciona el anticristo son hasta los mensajes que vienen. Que el dengue hemorrágico, dígame, te reprendo. Usted no tiene que oír eso. Dengue hemorrágico, lo reprendo, no lo acepto, no lo recibo. Soy sano por la idea de Jesús. Soy saciado de larga vida. Sé que viviré y no moriré, y contaré las maravillas de mi Dios. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo que mora en mí y que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, es que le da vida a mis células, a mis huesos, a mi cuerpo. Le da vida para que yo sea saciado y yo pueda vivir 120 años como mínimo sobre la tierra. Ya habló y ese pensamiento quedó anulado. Quedó anulado. Pero no ande viendo cuántos casos hay, por favor, porque cada vez que usted vea eso tiene que empezar a hablar la palabra. Que no le contaminen sus ojos, ni sus oídos, ni su corazón con mensajes. Digo, ya con eso termino. Vamos a orar por el hermano ahorita. Ya con eso termino nada más. Un día fui a la Walmart, como dicen allá. Fui a la Walmart, y este es mi testimonio, hermanos. Cómo no debía haber oído las palabras de una mujer que me dijo, vestida de blanco, esas que atienden en las farmacias. Me dice: Señor, tenemos en promoción las cremas de los hongos. No, le digo, yo no tengo hongos.
ni me van a salir hongos. Pero mire que está en promoción, mire qué barata. Señorita, ya no me hable de eso, por favor. ¿Y qué cree? Siempre lo recibió. Y a los días vinieron los hongos, Dios mío. Mi hermano, no, es que hay tantos mensajes. Es como, mire, los mensajes de Satanás, del anticristo, que son contra Cristo, contra la palabra, andan fluyendo en el aire. Andan fluyendo, así como los virus andan fluyendo en el aire, así andan fluyendo los mensajes del anticristo. Anticristo, nuevamente insisto, es aquel que está en contra de lo que está escrito en la palabra, en contra de lo que Jesús dijo en la palabra, en contra de lo que Jesús hizo por nosotros ya hace 2000 años. ¿Ok? Anticristo andan circulando como virus. Por eso muchas veces es recomendable que lleve unos audífonos y lleve unas enseñanzas del pastor Sergio Soto. Lleve medicina en sus oídos. Andan circulando porque en un momento pueden entrar por su oído. Así como esa mujer, yo no debía haberle escuchado la segunda vez. No debía haberle escuchado y entró el mensaje. Y me tragué el mensaje. Ya me quedó experiencia que no debo andar oyendo. Pero a veces entro al WhatsApp, que donde quiero escuchar palabras de edificación, y los pastores, es que fulano pastor nuevamente le regresó el dengue hemorrágico. Dios mío. Ya la verdad es que no sé si salirme de ese grupo o no. Ya estoy pensándolo muy seriamente. Porque mis ojos no tienen que ver eso. Y cada rato leo ese mensaje: en el nombre de Jesús soy sano por la herida de Jesús. Y no lo digo en temor. No lo digo en temor. Soy sano y ninguna arma forjada contra mí prospera. Yo condeno toda lengua mentirosa que se levanta contra mí en juicio. Esta es mi herencia y mi salvación viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas ese perro dengue no va a tocar mi cuerpo en el nombre de Jesús. Porque yo soy saciado de larga vida, porque mis células, mis órganos están llenos del Zoe de Dios, de la vida de Dios. Corre por mi cuerpo cada momento en el nombre de Jesús. Mis células son regeneradas en el nombre de Jesús. Así es que, amigo que me ve por internet, olvídese de las noticias, olvídese del Face que está dando malas noticias de que hay epidemias, pandemias y academias y todo como se llame. Dios mío. Por Dios, póngase de pie y vamos a ver el poder de Dios ahora en manifestación sobre mis hermanos que vienen a recibir sanidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos honor, gloria, alabanza, exaltación. Porque tú has sido bueno, Señor, porque has sido fiel, porque tu palabra no puede fallar. Tu palabra es verdadera, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el espíritu, el alma, los huesos, cada parte de nuestras coyunturas. Tu palabra es medicina a nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que profetizaremos conforme al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, y que guardaremos un orden, Espíritu de Dios, así como tú nos los has dado, Señor. Ese orden en el nombre de Jesús. Ese orden que debemos llevar conforme a tu palabra, Señor. Yo declaro que cada uno de mis hermanos entiende tu voz, oye tu voz. Y yo declaro que hay profetas en este lugar. Hay profetas en cada persona que nos ve por internet, en el nombre de Jesús. Y que toda palabra que salga por su boca sea inspirada por el Espíritu de Dios. Que sean sensibles ellos, Señor. Que ellos mismos tengan la habilidad de examinar y de dictaminar esa palabra profética, para que ninguna palabra del anticristo salga por ellos, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos. Tu amor, Jesús, es el que nos ha llenado. Es tu amor, Jesús, el que nos asombra cada día, el que nos sorprende cada día. Es tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús. Y te doy gracias. Tu amor me asombra, me asombra. Tu amor, solo tu amor.
Tu amor me asombra, es tu amor, solo tu amor. Tu amor me asombra, tu amor, solo tu amor incomparable eres Jesús, incomparable Dios. Mi alma testificará, alzaré en mi voz, y nadie me amó como tú, incomparable Dios. Mi alma testificará y alzaré mi voz, nadie me amó. Tu amor, tu amor me asombra, tu amor, solo tu amor. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús. Vamos a hacer esta oración para que reciban a Jesús también nuevamente. Pásele para acá, por favor. ¿Quién los invitó la primera vez a ustedes? Ah, Alejandro, sí es cierto. Muy bien, sean bienvenidos. Póngase aquí, un poquito más hacia acá, por favor. Un poquito más para acá, más. Un poquito más, por favor. La otra vez, hace como, amigo que me es por internet, mi hermano vino hace no sé cuántos meses ya, como 2 meses, y traía un problema de diabetes usted. El Señor lo liberó ya del diabetes. Ya usted está sano del diabetes. Y Él le puso un páncreas nuevo. ¿Usted cree que no le disminuye esa presión arterial? Si no hay manera de tomar ahorita la presión, si no, ahorita pudiéramos ver que la presión arterial va a bajar. Muy bien. Vamos a, si quiere, cuídesela, por favor, poquito. Vamos a orar primeramente por ella, que la en el nombre de Jesús. ¿Ha mejorado ya su mente? Muy bien. Vamos a orar primero por mi hermanita. Padre, en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora toma autoridad sobre esa enfermedad de demencia. En el nombre de Jesús, y le ordeno un cerebro nuevo ahora en manifestación por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ordeno a manifestación un cerebro nuevo ahora mismo, un cerebro que piense y ordene bien las ideas correctamente, un cerebro que envíe señales a todas las partes del cuerpo, a la boca, Señor, a los ojos, a los oídos. En el nombre de Jesús, un cerebro totalmente sano y coherente. En el nombre de Jesús, ahora mismo lo llamo a existencia en este momento, en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios, desato sanidad en el nombre de Jesús. Y por la llaga de Jesús creo que ya fue sanada, mi hermano. En el nombre de Jesús. Lo llamamos a existencia ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo ato y echo fuera todo espíritu que está controlando. Te ordeno, Satanás, que la sueltes ahora mismo. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué es lo que hace que ella no habla? Padre, ¿puede decir Jesús?
Jesús. 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 Es el nombre del Señor. Diga Jesús. Jesús. Jesús, diga. Jesús. Repita conmigo. Jesús. Jesús, diga. Jesús. Deme sus manos al frente. Nomás deténme a la hermanita ahí, por favor. Váyase un poquito más hacia atrás, por favor. Nada más, poquito más hacia atrás. Puede decir conmigo: yo creo y yo recibo sanidad en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre esa presión arterial en este momento, en el nombre de Jesús. Y llamo a manifestación en el nombre de Jesús una presión arterial perfecta. Llamo a existencia una manifestación perfecta de esa presión. En el nombre de Jesús le ordeno que se estabilice entre 120 y 80 ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levante sus manos. En el nombre de Jesús, sé sano por el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús, sé sano ahora mismo por el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús. Diga: yo creo, yo recibo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que siente usted cuando tiene la presión alta? ¿Mande? Aunque ahorita le duelen los riñones. Ok, cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo desato tu poder ahora mismo sobre esos riñones en el nombre de Jesús. Yo desato tu poder ahora mismo sobre estos riñones y los llamo a existencia nuevos en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo dolor se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, por este milagro creativo. Gracias por la formación de estos riñones nuevos, totalmente sanos en el nombre de Jesús. Diga: yo soy sano, creo que recibo riñones nuevos en el nombre de Jesús. Ahora haga lo que no podía hacer. No se podía agachar. A ver, haga lo que no. A ver, ahorita haga lo que no podía hacer. Eso no lo podía hacer. Otra vez hágalo. Agáchese sin doblar sus rodillas. ¿Así? ¿Le duele? Pero le dolía ¿cuándo? ¿Cuándo le dolía? Pero ahora en la mañana, ayer o cuándo. Cada vez que se agachaba, ya tenía días así. Ahora ve, haga lo que hacía cuando le dolía. Haga lo mismo que hacía y verifíquese si ya se fue el dolor. Ya se fue el dolor. Entonces ya es sano de los riñones. Levante las manos y diga: Señor, te doy gracias porque ahora mismo recibí mi herencia, recibí la sanidad de mi cuerpo. Te doy gracias, Señor, por esos riñones nuevos. Denle un aplauso al Rey. Solo tu amor incomparable, incomparable, Dios. Mi alma testificará y alzaré mi
voz y nadie me amó como tú. Gracias, Jesús, tu amor. Tu amor, hay que repetirlo todos. Me asombra, me asombra. Tu amor, solo tu amor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Cuando llegue a su casa, tómese la presión. Ya la presión va a estar normal. En el nombre de Jesús. Dios me los bendice. Pueden tomar asiento. ¿Quién es esta persona? Ya, pásenle para allá. Muy bien, ya. Vamos a comenzar ya. Para que las personas que nos ven por internet, vamos a comenzar a comprar pedazos de tela, pañuelos, no sé cómo se llaman, para ver milagros en manifestación, totalmente en vivo, a través, y como lo hacía el apóstol Pablo, los delantales, los ropajes, las partes del apóstol Pablo que él usaba, se los llevaban a los enfermos, y dice que los enfermos eran sanados. Lo mismo vamos a ver en acción aquí a través de esta cámara. Amigo que me ves por internet, recibe sanidad en tu cuerpo, sé sano por la llave de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús desato la unción, desato el poder sanador en el nombre de Jesús, y tomamos autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora mismo declaro en el nombre de Jesús órganos nuevos que son puestos en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Daniel Tinoco y declaramos riñones nuevos puestos por el Espíritu de Dios en ese cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. La otra es por cáncer, ¿verdad? Tiene cáncer la otra persona. Ok, para el domingo hay que traer unos paños para ungirlos, para que se los lleven. Ok, muy bien, amigo que me ves por internet, Dios te bendice. Sigue en la fe, sigue creyendo en el Espíritu de Dios, sigue creyendo que el Señor es bueno, que para siempre su misericordia y que Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Dios te bendice. Nos vemos el próximo viernes 7 de la tarde y el próximo domingo 11 de la mañana. Dios les bendice a todos.